Hola mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver un tema que se encuentra en la unidad 2, que son las clases sociales en la época colonial. La expectativa del logro de este tema es que reflexionan y analizan las clases sociales que se dieron durante la época colonial. Bueno, para empezar vamos a definir lo que son las clases sociales. Bueno, las clases sociales, esto es que hace la diferencia entre el color de piel, el tipo de religión que tiene cada persona. En la conquista de Honduras se crearon diversas clases sociales. Estas pertenecientes a una dependía del color de piel del individuo. Las sociedades estaban divididas de esta manera. Los españoles, o también se les llamaba los peninsulares, y los criollos mestizos, indios, negros y mulatos. Los peninsulares eran los blancos nacidos en España. Originalmente los constituían los conquistadores, entre los que vinieron campesinos, artesanos, militares, mineros, predominando los hombres sobre las mujeres. Todos estos eran nativamente españoles. La inmigración española a una América prosiguió toda durante el periodo colonial, ya que en la sociedad colonial centroamericana encontraban mayores posibilidades de movilidad social y mejoramiento económico que en la sociedad española, rígidamente estructurada. Solo una minoría de ibéricos sí benefició con las posiciones ultramarinas de España. Los criollos eran los blancos nacidos en América. Primeramente se refirió a los hijos de los conquistadores y primeros pobladores. Estos eran los llamados criollos viejos, o sea, los españoles estos criollos ya nacieron en América. Entonces estos eran los criollos viejos, pero la constante inmigración de España a la Capitanía General dio origen a los llamados criollos nuevos, quienes en conflicto con los primeros sostenían que hacían inmediata procedencia de España. Esto valía más que cualquiera del abolejo. Durante todo el periodo colonial existieron disputas y tensiones entre estos grupos. El creciente número de criollos y mestizos fue pronto visto por los peninsulares como una amenaza, una potencia dominada. En el siglo XVII, cuando ocurrió la contracción económica tanto en América como en España, sí incrementó la competencia por el acceso a la riqueza, el estatus y la seguridad. Los criterios de pureza de raza y fenotipo fueron reforzados tanto de España como en sus información colonias. Esto se explica ya que los mestizos eran un contingente humano en crecimiento constante. Este mestizo política originó que el pecado tener más nada que haga fuerza de trabajo. Se vio obligado a desplazarse a las haciendas donde vivió y trabajó de cambio de tierra en usufructo. En otras palabras, si arrendaría, volvieron. Los mestizos, esto era una mezcla de razas en América. Bajo los efectos y las consecuencias de la conquista era inevitable. Al principio, hacer número era limitado solo. La mezcla poco racial y la residencia de los europeos de corta duración. Sin embargo, la mezcla racial en América pronto produjo un estratus social que se hizo numéricamente significativo y ocupacionalmente necesario, pero que tanto en la práctica de cómo es la teoría objeto época de discriminación racial y económica por instancia de parte de los blancos.
De acuerdo a Severo Martínez Plas, las viejas familias herederas de la conquista fueron perdiendo terreno en lo económico y en lo político, pero las nuevas generaciones de criollos era el pecado alcanzar las más altas posiciones de mando. Lograron enriquecerse y tener la posición de que había correspondido. Los indios son los indios nativos que estaban en América antes de la conquista, como dice ahí, los naturales de que caciques colaboraron en los conquistadores y recibieron un largo periodo colonial, un trato preferencial por instancia de parte de los españoles. Fueron locales conservados en sus información, puestos de origen de dirigentes, párrafo exigir tributos y trabajo en las masas de los indígenas, facilitando así el sistema español de dominación indígena. Los indígenas fueron concentrados en los llamados pueblos de indios y reducciones, lo que hacía más fácil la recolección del tributo y el empleo de la mano de obra indígena. Debido a la cola de los peninsulares, los criollos y los negros se constituyeron la clase empresarial que manipulaban que el trabajo indígena y negro originó que los mestizos, también llamados castas, fueran empleados asalariados como auxiliares de la bañominería, agricultura, vaqueros como arrieros, tejedores, herreros, pequeños comerciantes, etcétera. Y donde el trabajo era escaso, sí convirtieron en vagabundos que robaban a las comunidades indígenas, rechazados del tanto por los blancos como por los indígenas. Los negros, estos fueron emigrados desde África, desarraigó de sus comunidades de origen y traído una voluntad americana en contra de ella. Hay noticias de importación de esclavos negros desde el momento mismo de la promulgación en Guatemala en el año 1543 de las leyes nuevas. El negro que llegó a Centroamérica en el periodo colonial precedía de las Antillas y tenía ser antecedentes cultural de la llamada cultura yoruba. Fue a partir de 1545 que la afluencia de negros en Honduras alcanzó una relativa consideración. Estos negros fueron exportados desde Asia, no, desde África, perdón. En el momento de la conquista, los españoles trajeron negros cuando ya los indígenas ya se habían escaseado, no tenían quienes trabajar, entonces empezaron a importar negros desde África. Y es como en toda la costa, desde Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, etcétera, hasta todo el recorrido que hizo Cristóbal Colón. Ustedes pueden observar que existen negros. Si comparamos las costas hondureñas en el Atlántico y El Salvador, en El Salvador no van a encontrar de raza negra, en cambio en Honduras sí, en Nicaragua, en todas las costas, por eso mismo se dio. Una cola debido a la organización de los pueblos indígenas de como pieza clave de la estructura de la sociedad colonial, existía la exigencia de tierras en las que estos pudieran trabajar para permanecer en su información, pueblo sustancial, tributar y estar en las condiciones de ir a elaborar en las haciendas. La corona dispuesto a que tuvieran tierras elegidas. Las consecuencias inmediatas de la conquista y la ocupación de las regiones más densas pobladas de las civilizaciones indígenas fueron catastróficas. Pues sí, debido a que los españoles no vinieron a conquistar, sino que a invadir nuestro territorio, mataron a nuestros indígenas y pues el día de hoy no existen aquellos grandes imperios como los mayas, como los incas, como los aztecas, que existían antes de la conquista.
Bueno, entonces esto ha sido todo en este video. La evaluación es que van a elaborar una pirámide de las clases sociales ilustradas. Van a elaborarla en Word y la pueden pasar a formato PDF y la van a subir a la plataforma Perusa. Ahí va a estar la fecha de entrega para que ustedes esta evaluación, esta pirámide tiene el valor de 5%. Recuerden que estamos en las evaluaciones finales para terminar el año, entonces pónganse las pilas, muchachos, a hacer esta pirámide, porque también este tema viene en el examen final. Y pues para terminar les quiero decir que, como dice ahí en la imagen, no te canses, sigue adelante porque la victoria que te espera es grande.